Dicen que la herida más dolorosa no está en el cuerpo, sino en el alma. Ella lo descubrió el día en que su familia la despreció por no poder tener hijos. La expulsaron como si no valiera nada. Caminó sola, rota, creyendo que su historia había terminado, hasta que un apache apareció en su camino, dispuesto a demostrarle que el verdadero valor no está en dar vida, sino en vivirla con amor y dignidad. Dicen que la herida más dolorosa no está en el cuerpo, sino en el alma. Y para ella esa herida se abrió el día en que su propia familia decidió darle la espalda. Desde pequeña, había soñado con formar parte de algo más grande que ella, con ser aceptada, con dar alegría a los suyos. Creció escuchando que el valor de una mujer estaba en traer hijos al mundo, en prolongar el apellido y en fortalecer el linaje. Y aunque intentó cumplir con esas expectativas, la vida le negó ese destino. Cada año pasaba sin el tan esperado embarazo, y cada día el murmullo de los vecinos y familiares se hacía más fuerte, más punzante, más cruel. Las mujeres de la aldea susurraban a sus espaldas, mientras los hombres la miraban con desdén. Ya no era la joven de cabellos oscuros y mirada brillante, sino la mujer estéril, como si esa palabra definiera toda su existencia. El dolor no estaba en no poder concebir, sino en ver cómo, poco a poco, el amor de su familia se transformaba en rechazo. Una tarde, tras una discusión amarga, su padre la señaló frente a todos con palabras que aún resonaban como un eco interminable en su mente. Nos has traído vergüenza. Una mujer que no puede dar hijos no merece un hogar en esta familia. El silencio que siguió fue aún más devastador que el grito. Su madre bajó la mirada, incapaz de defenderla, y sus hermanos se apartaron de su lado como si de pronto fuese una desconocida. Ella comprendió, en ese instante, que ya no había un lugar para ella bajo ese techo. Con el corazón desgarrado, tomó un pequeño fardo con lo poco que le pertenecía y caminó hacia el desierto. El viento seco golpeaba su rostro y el sol caía implacable sobre su piel. Pero nada dolía tanto como el vacío en su pecho. Caminaba sin rumbo, sin esperanza, preguntándose por qué la vida la había condenado de aquella manera. Cada paso en la arena era un recordatorio de su soledad. Y aún así no lloró. Sus ojos permanecían secos, como si el dolor hubiera consumido hasta sus lágrimas. Durante noches enteras durmió bajo las estrellas, abrazada a su propia sombra, con el frío como única compañía. Fue entonces, en medio de ese abandono, cuando el destino decidió darle un giro inesperado. Una tarde, al borde del cansancio, sus fuerzas parecían agotarse, sus pies sangraban, y su cuerpo temblaba de hambre y sed. En la distancia divisó el humo de una fogata. No sabía si acercarse o seguir caminando, pero una parte de ella, desesperada, decidió arriesgarse. Lo que encontró fue a un grupo de apaches reunidos en torno al fuego. Entre ellos, destacaba un hombre alto, de mirada intensa, con la piel marcada por la vida en la guerra y en la naturaleza. Llevaba pinturas en el rostro y un arco apoyado en el suelo, como si en cualquier momento pudiera levantarse a defender a los suyos. Cuando la vio, no preguntó quién era ni por qué estaba sola. Tampoco le exigió explicaciones. Simplemente, se levantó, la miró fijamente y le extendió una manta para cubrir sus hombros. Fue el primer gesto de bondad que había recibido en mucho tiempo, tan simple y tan poderoso que sus ojos, por fin, se permitieron derramar lágrimas. Ese apache no veía en ella una carga ni una vergüenza. No le importaba su pasado ni las acusaciones de los demás. En su mirada había algo diferente, la capacidad de reconocer el valor en un alma herida. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, ella entendió que tal vez la vida aún tenía algo para ofrecerle. No se trataba de traer hijos al mundo, sino de descubrir que el amor verdadero podía curar incluso las heridas más profundas. Y así, sin saberlo, aquella mujer había dado el primer paso hacia una nueva vida, una vida marcada por la dignidad, el respeto y la esperanza que solo un corazón apache podía ofrecer. La primera noche junto a los apaches fue extraña para ella. No estaba segura de si debía sentirse agradecida, temerosa o simplemente resignada. Acostumbrada a ser rechazada, su mente le repetía que aquello era solo un espejismo, que en cualquier momento la echarían como lo hizo su propia familia. Sin embargo, algo en la forma en que aquel guerrero la había mirado le daba una chispa de calma que hacía tiempo no conocía. Se llamaba Tawin, nombre que en su lengua significaba el que protege. No era el jefe de la tribu,
pero todos lo respetaban por su fuerza, su lealtad y su sabiduría. Había participado en innumerables batallas, y las cicatrices en sus brazos y torso hablaban de un hombre que había sobrevivido a más de una vida difícil. Aún así, en sus ojos había algo distinto, una ternura silenciosa, escondida tras la dureza de su semblante. Al amanecer, ella despertó envuelta en la manta que él le había dado. Se incorporó lentamente, observando a los niños de la tribu que corrían entre las tiendas y las mujeres que encendían fogatas para preparar el desayuno. Nadie la miraba con desprecio, nadie susurraba a sus espaldas. La trataban como si fuera simplemente una viajera agotada que necesitaba reposo. Y eso, aunque pareciera insignificante, para ella era un regalo enorme. Ese día Tawin se le acercó con un cuenco de agua fresca. Ella lo recibió con las manos temblorosas, murmurando apenas un gracias. El guerrero se quedó observándola unos segundos antes de decir: «El desierto no perdona a los solitarios. Aquí bajo nuestro fuego encontrarás calor». Sus palabras eran simples, pero en ellas había una verdad profunda. Ella había aprendido por las malas que la soledad era un enemigo más cruel que la muerte, y ahora por primera vez alguien le ofrecía pertenencia sin pedir nada a cambio. Con el paso de los días, fue recuperando fuerzas. Ayudaba a las mujeres a recoger hierbas, moler maíz y acarrear agua desde el río cercano. Aunque no conocía sus costumbres del todo, se esforzaba por aprender. Y lo más sorprendente era que, mientras en su aldea natal siempre le recordaban lo que no podía dar, en la tribu apache valoraban lo que sí hacía: su disposición, su esfuerzo, sus manos dispuestas a trabajar. No tardó en notar, sin embargo, que algunos hombres de la tribu murmuraban en voz baja. Para ellos, una mujer extraña venida de otro pueblo era una intrusa que podía traer problemas. Una noche, alrededor del fuego, uno de ellos se atrevió a decir en voz alta: «¿Por qué la acogemos? No sabemos quién es ni qué secretos esconde». El silencio se apoderó del círculo y todos miraron hacia Tawin, esperando su reacción. El guerrero se incorporó lentamente, con el rostro serio. «No necesitamos saber lo que el desierto ya probó», respondió con voz firme. Ella caminó sola y sobrevivió. Eso basta para honrar su espíritu. Nadie se atrevió a replicar. Y en ese instante, ella comprendió que aquel apache no solo la había protegido del frío, sino también de los juicios de los demás. En su interior nació una pequeña llama: confianza. Con el paso de las lunas, comenzó a abrirse a él. Una tarde, mientras molían juntos granos en una piedra grande, se atrevió a contarle la verdad: cómo su familia la había repudiado por no poder tener hijos, cómo la habían señalado y expulsado como si fuera una maldición. Al decirlo, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Tawin la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, colocó su mano sobre la de ella y le dijo con suavidad: «Una mujer no se mide por los hijos que da, sino por la fortaleza que guarda en su corazón. El gran espíritu no hace inútiles, solo entrega distintos caminos». Aquellas palabras cayeron sobre ella como lluvia en tierra seca. Era la primera vez que alguien no la miraba como defectuosa, sino como valiosa. Esa noche durmió con una paz que jamás había sentido. Con el tiempo, su presencia en la tribu dejó de ser cuestionada. Los niños la buscaban para que les contara historias o les ayudara con las pequeñas tareas. Las mujeres comenzaron a verla como una aliada, y Tawin, aunque no lo decía en voz alta, cada vez se mantenía más cerca de ella, como un guardián silencioso. Pero la vida nunca deja de poner pruebas. Una mañana, mientras el sol apenas se levantaba, llegaron noticias de que un grupo enemigo merodeaba cerca de la zona. La tribu se preparó para defenderse, y Tawin debía marchar con los demás guerreros. Antes de irse, se acercó a ella, la miró a los ojos y le dijo: «No temas, el fuego de la tribu te protegerá hasta que regrese». Ella asintió, pero en su corazón comprendió que la paz que había encontrado era frágil y que el destino podía arrebatársela en cualquier momento. Lo que aún no sabía era que aquella ausencia de Tawin sería el inicio de una nueva prueba, una que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también el vínculo que empezaba a nacer entre ellos. El amanecer trajo consigo un aire distinto. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo del suelo como si la tierra misma presintiera lo que estaba por ocurrir. La tribu se reunió en círculo. Los guerreros preparaban sus armas, los caballos relinchaban inquietos y las mujeres observaban en silencio, conteniendo el miedo en sus corazones.
Ella permanecía junto a la fogata apagada de la noche anterior, abrazando la manta que Tawin le había dado desde el primer día. No había pronunciado palabra, pero sus ojos seguían cada movimiento del guerrero. Lo veía revisar su arco, acomodar las flechas en su carcaj y ajustar las tiras de cuero que sujetaban su lanza. En cada gesto había seguridad, como si hubiese nacido para enfrentar la batalla. Y sin embargo ella no podía evitar temblar. Cuando los hombres estuvieron listos para partir, el jefe de la tribu se levantó y habló con voz grave. Nuestros enemigos han cruzado el río. No buscan la paz, buscan nuestra sangre. Hoy una vez más, el Gran Espíritu nos pone a prueba. Un rugido de aprobación se levantó entre los guerreros, pero en medio de aquel fervor, ella sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No era solo miedo por lo que podía pasar a la tribu, era miedo de perder a Tawin. Antes de marchar, el guerrero se le acercó. Sus ojos oscuros como la noche se suavizaron apenas al verla. Ella quiso hablar, pero su garganta se cerró. Fue él quien rompió el silencio. El valor no es no tener miedo, sino avanzar a pesar de él. Le colocó en la mano una pequeña pluma roja, símbolo de protección entre su gente. Guárdala. Cuando la veas recuerda que regresaré. Ella apretó la pluma con fuerza, como si en ella se encontrara la promesa de que volvería. Pero mientras lo veía montar su caballo y unirse a los demás, la duda la atravesaba como un cuchillo. Y si no regresaba, el grupo partió, levantando una nube de polvo en el horizonte. La aldea quedó en un silencio inquietante. Las mujeres y los ancianos se refugiaron en sus tiendas. Los niños preguntaban con inocencia cuándo volverían sus padres y hermanos. Ella, en cambio, no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, repasando en su mente las palabras de Tawin, aferrada a la pluma como si fuera su único escudo contra el dolor. Las horas se hicieron eternas. Cada sonido en la distancia parecía anunciar el regreso, pero solo era el eco del viento. Cuando la tarde cayó y el sol comenzó a teñir el cielo de rojo, el miedo se apoderó de todos. Algunos ancianos comenzaron a cantar plegarias al Gran Espíritu, pidiendo protección para los guerreros. Ella, arrodillada junto a la fogata, susurraba sin darse cuenta: «Por favor, devuélvelo». En medio de esa espera angustiosa, una figura apareció corriendo desde el horizonte. Era un joven guerrero, agotado, con la ropa manchada de sangre. El corazón de la tribu se detuvo por un instante al verlo llegar tambaleante. Cayó de rodillas frente al jefe y habló con voz entrecortada. La batalla fue dura. Resistimos, pero el silencio pesaba más que sus palabras. Entonces añadió: «Algunos no volverán». Un murmullo de dolor recorrió el campamento. Las mujeres se taparon la boca, los niños se aferraron a sus madres. Ella sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaban mientras apretaba la pluma. No se atrevía a preguntar. No quería escuchar la confirmación de lo que temía. El joven guerrero, antes de desplomarse por el cansancio, dijo con voz débil: «Tawin resistió hasta el final. Su valor salvó a muchos. El mundo se le vino abajo. Hasta el final». Esas palabras retumbaban en su mente como un martillo. Sintió que las piernas le fallaban y cayó al suelo, ahogada en un mar de lágrimas. Eso significaba que no volvería, que el único hombre que la había defendido, que la había visto con otros ojos, había entregado su vida. El jefe de la tribu intentó mantener el orden, pero la tristeza era inevitable. Esa noche, la aldea se sumió en una oscuridad aún más pesada que la falta de fuego. Ella permaneció en silencio, abrazando la pluma, con el corazón hecho trizas. Pensaba en sus palabras, en la manera en que la miró, en cómo la había defendido frente a todos. «No», susurró entre sollozos, «no puede terminar así». El amanecer la encontró despierta, con los ojos hinchados por el llanto. Entonces, cuando menos lo esperaba, un ruido la hizo levantar la cabeza. Eran pasos pesados, cansados pero firmes. Miró hacia la entrada de la aldea y lo vio. Tawin cubierto de polvo, con heridas en los brazos pero vivo. El corazón le dio un vuelco, corrió hacia él sin pensar, como si sus pies hubieran esperado ese instante toda la vida. Cuando llegó a su lado, él apenas sonrió, aunque sus labios estaban resecos por la batalla. «Te lo dije», murmuró con voz débil, «regresaría». Ella lo abrazó con fuerza, olvidando el dolor, las heridas y los murmullos que se levantaban alrededor. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en el mundo.
Pero lo que aún no sabía era que la batalla apenas había sido la primera de muchas pruebas. Los enemigos que habían sido derrotados no tardarían en buscar venganza, y el vínculo que comenzaba a nacer entre ellos tendría que resistir no solo a la guerra, sino también al juicio de quienes aún no aceptaban que una mujer extranjera ocupara un lugar en el corazón de un apache. El regreso de Tawin fue recibido con un silencio cargado de emociones. Todos lo miraban como si hubiera regresado de entre los muertos. Sus heridas eran evidentes, cortes en los brazos, moretones en el rostro y una profunda marca en el costado que aún sangraba. Pero allí estaba, erguido, vivo, desafiando a la muerte misma. Ella lo acompañó hasta que se dejó caer frente al fuego. Con manos temblorosas intentó curar sus heridas, usando agua fresca y paños que las mujeres le tendían. No sabía nada de medicina apache, pero su deseo de aliviar su dolor era más fuerte que el miedo a equivocarse. Tawin, aún en su agotamiento, la observaba en silencio, y en medio del dolor, esbozó una leve sonrisa, esa que parecía reservada solo para ella. «Tus manos tiemblan», murmuró él. «Es miedo a perderte», respondió ella, sin poder contener lo que sentía. El guerrero no dijo nada más, pero sus ojos hablaron por él. En esa mirada había gratitud, ternura y algo más, algo que hasta ese momento ninguno de los dos se había atrevido a reconocer. Los días siguientes fueron de recuperación. Mientras los guerreros heridos descansaban, la vida en la tribu volvió poco a poco a la rutina. Ella se encargó de cuidar a Tawin con una dedicación que sorprendió a todos. Le preparaba infusiones de hierbas, cambiaba sus vendas y lo ayudaba a caminar cuando sus fuerzas flaqueaban. Los niños comenzaron a acercarse más a ella, trayéndole flores del campo o ayudándole a recoger agua, como si la aceptaran en silencio. Las mujeres, que al principio la miraban con recelo, empezaron a verla de otra manera, ya no como una extraña, sino como alguien dispuesta a entregarse al bienestar de todos. Pero no todos lo aceptaban. Había quienes murmuraban que aquella mujer venida de otra aldea no debía ocupar un lugar tan cercano a un guerrero respetado como Tawin. Una noche, mientras ella limpiaba las heridas del apache, escuchó a dos hombres susurrar: «Se aprovecha de su debilidad para ganarse su confianza. Pronto querrá quedarse aquí como si fuera una de nosotros». Sus palabras fueron cuchillos en su corazón. Recordó el rechazo de su propia familia, los insultos y la vergüenza. Por un instante, pensó en huir antes de volver a ser señalada. Pero entonces, Tawin tomó su mano y la detuvo. «No escuches», le dijo con voz firme. «Un alma fuerte no se mide por lo que otros dicen, sino por lo que resiste». Aquellas palabras la sostuvieron. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no escapar. Con el paso de las lunas, su presencia se volvió cada vez más importante en la tribu. Aportaba ideas nuevas para organizar los alimentos, cuidaba a los niños cuando sus madres estaban ocupadas y ayudaba a los ancianos a encender el fuego en las noches frías. Y poco a poco, los murmullos hostiles se fueron apagando. Una tarde, mientras recogían agua juntos en el río, Tawin le preguntó por primera vez: «¿Aún piensas en ellos, en los que te rechazaron?». Ella se quedó en silencio, mirando su reflejo en el agua. A veces confesó: «Pero cada día menos. Aquí he aprendido algo que nunca imaginé, que puedo ser valiosa incluso sin dar lo que otros esperaban de mí». El apache asintió, y con una voz grave añadió: «No eres menos por lo que no diste, eres más por lo que ofreces ahora». Sus palabras cayeron sobre ella como un bálsamo. Sentía que las cicatrices de su pasado, aunque no desaparecían, comenzaban a doler menos. La cercanía entre ambos se hizo evidente. Los niños corrían hacia ella cuando regresaban del río, y él caminaba siempre a su lado, como un guardián invisible. Una noche, durante una celebración alrededor del fuego, los ancianos contaban historias de héroes antiguos. Entre risas y cantos, alguien notó que Tawin no apartaba la mirada de ella. Y fue entonces cuando empezaron los rumores, que un lazo invisible los unía, que su destino ya estaba sellado. Algunos lo aceptaban con naturalidad, pero otros lo veían como una amenaza. Que un guerrero tan respetado como Tawin se interesara en una extranjera era, para ellos, casi una ofensa. Una mañana, el mismo guerrero que semanas atrás la había cuestionado, se levantó frente a todos y dijo con dureza: «No olvidemos que ella no pertenece aquí. Su sangre no es la nuestra. ¿Qué derecho tiene a ocupar un lugar en nuestro círculo?». El silencio se apoderó de la aldea. Ella bajó la mirada,
sintiendo cómo las viejas heridas volvían a abrirse. Pero antes de que pudiera decir algo, Tajuín se levantó. La pertenencia no se da por sangre, sino por espíritu, respondió con voz firme, y ella tiene más espíritu que muchos de nosotros. El murmullo recorrió a todos. Nadie se atrevió a contradecirlo, y en ese instante, ella comprendió que ya no estaba sola para enfrentar al mundo. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Tajuín se inclinó hacia ella y le susurró: «El gran espíritu une caminos por razones que no siempre entendemos. Yo no busqué encontrarte, pero ahora sé que era necesario». Sus ojos se encontraron, y en ellos había una promesa silenciosa. Todavía no habían pronunciado la palabra amor, pero ambos sabían que algo poderoso comenzaba a crecer entre ellos, algo que ni el rechazo del pasado ni las dudas del presente podrían apagar. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que la amenaza aún no había terminado. Los enemigos que habían enfrentado en la batalla no habían sido derrotados del todo. En las sombras tramaban un regreso, y esta vez no solo pondrían en riesgo a la tribu, sino también a aquel lazo recién nacido que empezaba a florecer en medio del desierto. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, levantando polvo en el horizonte. Era como si la tierra misma intentara advertirles de lo que se avecinaba. Los días de calma tras la batalla parecían haber sido un respiro pasajero, una tregua que pronto llegaría a su fin. Los exploradores de la tribu regresaron con noticias inquietantes. Los enemigos que habían enfrentado no habían desaparecido. Se habían reagrupado al otro lado del río, furiosos por la derrota, y juraban venganza. El jefe reunió a los hombres alrededor del fuego y habló con voz grave. Ellos no olvidan, no se rinden, vendrán, y esta vez con más fuerza. Las mujeres se miraron con miedo. Los ancianos fruncieron el ceño y los niños fueron llevados a las tiendas para que no escucharan más. Ella estaba allí, a un lado, apretando la pluma roja que Tajuín le había dado, con un nudo en el pecho. La tribu se preparaba para otra tormenta, y en el fondo de su alma sabía que, esta vez, la prueba sería aún más dura. Tajuín se levantó entre todos. Su voz era firme, pero en sus ojos brillaba una determinación distinta a la de los demás guerreros. No solo lucharemos por la tierra, lucharemos por lo que amamos. Aunque no la mencionó, ella supo que esas palabras la incluían. Su corazón latió con fuerza, y por un instante, el miedo cedió a un calor extraño, profundo, que jamás había sentido. Durante los días siguientes, la tribu se volcó en preparar defensas. Se reforzaron las empalizadas, se afilaron las armas, y se entrenó a los jóvenes. Ella no podía luchar como un guerrero, pero se negó a quedarse de brazos cruzados. Ayudaba a las mujeres a preparar hierbas medicinales, tejía vendas y almacenaba agua. Por las noches, cuando todos dormían, se sentaba frente al fuego y pensaba en lo que había encontrado allí: un hogar, un propósito y, sobre todo, a Tajuín. Pero los murmullos regresaron. Algunos hombres no dejaban de señalarla como un peso para la tribu, una extraña que había llegado justo antes de que las desgracias se multiplicaran. Una tarde, uno de ellos se acercó a ella con dureza en la voz: «Eres extranjera. Si nos atacan otra vez, será por ti». El golpe de esas palabras fue como un eco del pasado, como volver a escuchar las acusaciones de su familia. Ella bajó la mirada, sintiendo cómo las viejas cicatrices volvían a arder. Pero antes de que pudiera responder, Tajuín apareció. Su figura imponente se alzó entre ambos, y con una voz que no dejaba lugar a dudas dijo: «Si alguien osa señalarla, que me señale a mí también, porque mientras yo respire, ella es parte de esta tribu». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a replicar. Y en ese momento, ella comprendió que Tajuín no solo la protegía, sino que estaba dispuesto a desafiar a su propio pueblo por ella. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, ella se acercó a él. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz temblorosa. «Porque veo en ti lo que otros no ven», respondió él. «No eres una carga, eres fuerza, y la fuerza no siempre se mide en armas». Ella sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Era la primera vez que alguien no la juzgaba por lo que no podía dar, sino por lo que era en esencia. Sin embargo, el destino no les daría mucho tiempo para disfrutar de esa certeza. Al amanecer del tercer día, los vigías regresaron con señales claras. El enemigo avanzaba. Esta vez no eran unos pocos, sino decenas, todos armados y decididos.
El jefe de la tribu convocó a todos y anunció: «Esta noche el fuego de nuestra aldea puede apagarse o arder más fuerte que nunca». El miedo recorrió los corazones, pero también encendió la determinación. Cada hombre tomó sus armas, cada mujer reforzó las defensas, y los ancianos prepararon cánticos de protección. Ella sabía que no podía empuñar una lanza, pero sí podía hacer algo. Se colocó junto a las demás mujeres, preparada para curar a los heridos, para llevar agua, para ser un sostén en medio del caos. No quería volver a sentir la impotencia de ser considerada inútil. Cuando la noche cayó, el cielo se iluminó con la luz de las hogueras. A lo lejos las sombras de los enemigos avanzaban, recortadas contra la luna. Los caballos relinchaban, los gritos de guerra resonaban en la distancia. La tribu entera se preparó para resistir. Ella, con la pluma roja aún en la mano, observó a Tawin tomar su lugar al frente. Sus ojos se encontraron una última vez antes de que él corriera hacia la batalla. Fue una mirada cargada de todo lo que no se habían dicho todavía: temor, esperanza y amor. Y entonces el choque fue brutal. Las lanzas se cruzaron, las flechas silbaron en el aire, y los gritos de guerra se mezclaron con el rugido del fuego. La tierra temblaba bajo los pasos de los guerreros, y el aire se llenaba de polvo y sangre. Ella corría de un lado a otro, atendiendo a los heridos, llevando agua, sosteniendo cabezas que se inclinaban por la pérdida de sangre. El miedo la invadía, pero no se detuvo. Cada vez que escuchaba un grito en la distancia, buscaba con la mirada a Tawin, temiendo lo peor. La batalla era feroz. El enemigo había llegado con furia, dispuesto a arrasar con todo, pero la tribu resistía con valentía. Y en medio de ese caos, ella comprendió algo: no importaba lo que los demás dijeran, no importaba lo que había perdido en el pasado. Allí en ese momento, estaba dando lo mejor de sí misma. La noche parecía interminable, y aunque aún no lo sabía, esa batalla marcaría un antes y un después, no solo para la tribu, sino para su propia vida. La noche estalló en un rugido de caos. Las antorchas iluminaban el campo de batalla con destellos rojos y naranjas, como si el mismo infierno hubiera descendido sobre la tierra. El silbido de las flechas cortaba el aire. Las lanzas chocaban con un sonido seco, y los gritos de hombres y caballos formaban una sinfonía aterradora que parecía no tener fin. Ella permanecía detrás de las empalizadas, junto a las demás mujeres, repartiendo agua, vendas y ungüentos. Cada herida que veía la estremecía, pero no dejaba que el miedo la paralizara. Sabía que cada segundo contaba, que una venda o un sorbo de agua podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. A lo lejos distinguía la silueta de Tawin. Se movía con la agilidad de un lobo, derribando enemigos, levantando a los suyos cuando caían. Siempre en primera línea. Había algo en él que lo hacía imposible de ignorar. No era solo un guerrero, era un protector, un líder en el que todos confiaban. Y aunque la batalla lo consumía, cada tanto giraba la cabeza, buscándola entre la multitud, asegurándose de que ella estuviera a salvo. La lucha se intensificó. Los enemigos, desesperados por vengar su derrota pasada, atacaban con una ferocidad inhumana. Algunos lograron trepar las empalizadas y entraron en la aldea, sembrando el pánico. Ella retrocedió instintivamente. Pero en su interior algo se quebró. Ya no quería ser la mujer que huía, la mujer que bajaba la cabeza. Así que tomó un palo de madera, lo más parecido a un arma que tenía a mano, y se interpuso frente a uno de los invasores que intentaba acercarse a los niños. El hombre, sorprendido por su atrevimiento, se abalanzó contra ella. El miedo le heló la sangre, pero no se movió. Justo en el último instante, una flecha silbó en el aire y se clavó en el pecho del atacante. Ella levantó la vista y vio a Tawin, desde la distancia, bajando el arco con una precisión mortal. Su mirada se cruzó con la de ella, y en sus ojos brillaba un mensaje claro: eres más fuerte de lo que crees. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Los enemigos eran demasiados, y poco a poco la tribu comenzó a replegarse. Los ancianos entonaban cánticos de resistencia, mientras los niños eran escondidos en las tiendas más alejadas. Ella, con las manos ensangrentadas de tanto curar heridas, sentía que el corazón se le desgarraba cada vez que alguien caía. Entonces ocurrió lo impensado. En medio del caos, un grupo de guerreros enemigos logró rodear a Tawin. Lo atacaron con furia, lanzándole golpes y lanzas desde todos los ángulos. Él resistía como podía, pero eran demasiados.
Desde donde estaba ella lo vio caer de rodillas, con una herida profunda en el costado. El mundo se detuvo. Un grito salió de su garganta sin que pudiera contenerlo. Tawin corrió hacia él, esquivando cuerpos, ignorando las flechas que caían a su alrededor. Su mente no pensaba en el peligro, solo en llegar a su lado antes de que la vida lo abandonara. Cuando por fin lo alcanzó, lo encontró jadeando, con la sangre manchando su pecho. Intentó levantarlo, pero él, con un hilo de voz, le dijo: «No, no llores». Ella, temblando, presionó la herida con sus manos, desesperada por detener la sangre. «No voy a dejarte, ¿me oyes? No ahora. No ahora». Los enemigos se acercaban. Uno de ellos levantó la lanza para acabar con ambos. Fue en ese instante cuando algo dentro de ella se encendió. El miedo se transformó en furia, en una fuerza que nunca había sentido antes. Con un grito desgarrador, tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra el atacante, derribándolo. Otros guerreros de la tribu llegaron justo a tiempo para protegerlos, formando un círculo alrededor. El jefe de la tribu, al ver a Tawin herido, ordenó una retirada estratégica. Tocaron los cuernos de señal, y poco a poco los apaches se reagruparon, lanzando un contraataque que obligó a los enemigos a retroceder. La batalla no estaba ganada, pero tampoco perdida. El terreno quedaba marcado por cuerpos y sangre, pero aún había esperanza. Ella, con las manos firmes, arrastró a Tawin hacia una de las tiendas. Sus lágrimas caían sobre él, pero no dejaba de trabajar. Limpiaba, presionaba, suplicaba al Gran Espíritu que le diera fuerzas. Tawin, aunque débil, mantenía sus ojos abiertos, mirándola fijamente. «Eres fuego», susurró. «Siempre lo fuiste». Esas palabras se grabaron en su alma como un juramento. Ella entendió, en ese instante, que no era la mujer que su familia había despreciado, ni la extranjera rechazada por algunos en la tribu. Era alguien capaz de luchar, de proteger, de amar con una fuerza que no conocía. La noche terminó, y el amanecer trajo consigo un silencio pesado. La batalla había cesado, pero la amenaza no había desaparecido del todo. El enemigo se había retirado, pero todos sabían que volvería. Y mientras la tribu contaba a sus heridos y sus muertos, ella permanecía junto a Tawin, sosteniendo su mano como si de ello dependiera su vida. En lo profundo de su corazón, una certeza la atravesó. Ya no importaba lo que trajera el futuro, no importaba cuántas batallas quedaran por enfrentar. Ella no volvería a ser la mujer rota del pasado. Ahora tenía un propósito, un hogar y un amor que la hacía más fuerte que nunca. Lo que aún no sabía era que las verdaderas pruebas apenas comenzaban, porque la guerra externa era una cosa, pero la lucha contra los prejuicios, el miedo y el destino mismo sería un desafío aún mayor. El amanecer llegó con un silencio espeso, casi sagrado. El humo de las hogueras aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor a sangre y tierra. La tribu estaba exhausta, con cuerpos heridos y corazones cargados de duelo. Algunos habían caído, y sus nombres serían recordados en los cantos de los ancianos. Otros apenas respiraban bajo los cuidados de las mujeres. Ella, sin soltar la mano de Tawin, no había cerrado los ojos en toda la noche. Sus dedos estaban manchados de sangre seca, sus ropas desgarradas, pero en su mirada había un brillo distinto, la determinación de quien había enfrentado su mayor miedo y había sobrevivido. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la aldea, las mujeres comenzaron a cantar un himno de resistencia. Era un canto antiguo, de voces suaves pero firmes, que hablaba de los que regresan de la batalla y de los que protegen al pueblo incluso desde el más allá. Ella, aún sin conocer la lengua por completo, comprendía cada palabra en su corazón. Tawin, recostado y débil, abrió los ojos al escuchar el canto, la miró y con voz rasposa dijo: «Ellos cantan también por ti». Ella lo negó con un leve movimiento de cabeza, sin atreverse a creerlo. Pero lo que ocurrió después lo confirmaría. Esa misma mañana, el jefe de la tribu reunió a todos. Su rostro reflejaba el cansancio, pero también un respeto solemne. Miró a los presentes y dijo: «Resistimos porque todos fuimos uno. No solo los guerreros, no solo las armas, también los que cuidaron, los que sanaron, los que se atrevieron a enfrentar el miedo». Entonces sus ojos se posaron en ella. La multitud se volvió hacia su figura, y por primera vez no sintió el peso de la desconfianza. Vio miradas diferentes, algunas sorprendidas, otras agradecidas,
incluso algunas que mostraban un respeto que jamás había sentido en su vida. Anoche, continuó el jefe, esta mujer defendió a nuestros hijos, cuidó a nuestros heridos y se interpuso frente a la muerte sin vacilar. No importa de dónde venga, porque su espíritu ya es parte de nosotros. El silencio que siguió fue roto por un murmullo creciente. Mujeres y niños asintieron. Algunos hombres bajaron la cabeza con vergüenza por haberla juzgado. Una anciana se acercó y le colocó en las manos una pulsera hecha de cuentas y huesos pequeños, símbolo de pertenencia. Ella no pudo contener las lágrimas. Aquello que su familia le había negado durante años, lo que tanto había anhelado, lo encontraba ahora en una tribu que no compartía su sangre, pero sí su espíritu. Tajuín al verla esbozó una sonrisa débil, pero llena de orgullo. Con los días la herida de Tajuín comenzó a sanar lentamente. Ella permanecía a su lado en cada momento, cambiando sus vendas, contándole historias para distraerlo del dolor, incluso cantándole en voz baja las canciones que recordaba de su niñez. Él escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra suya fuera una medicina más poderosa que las hierbas. Fue en una de esas noches tranquilas, mientras la tribu dormía, cuando Tajuín tomó su mano y la sostuvo con fuerza. «El destino te trajo aquí», murmuró, «y yo no dejaré que vuelvas a sentirte sola». Ella lo miró, con el corazón latiendo a toda prisa. Sus labios temblaron antes de responder. «Nunca pedí que alguien me salvara, pero contigo siento que tengo un lugar». No hubo necesidad de más palabras. El fuego que ardía en sus corazones era más claro que cualquier promesa. Sin embargo, la aceptación de la tribu no era total. Había quienes todavía la miraban con recelo, temerosos de que su unión con Tajuín cambiara el equilibrio de la aldea. Algunos veían en ella una amenaza silenciosa, una extranjera que poco a poco se ganaba un espacio que muchos creían sagrado. Una tarde, mientras recogía agua del río, escuchó a dos jóvenes murmurar entre dientes. «Dicen que pronto será como su esposa. ¿Y qué pasará entonces? Una forastera tendrá voz en nuestras decisiones». El veneno de esas palabras intentó herirla, pero ya no la derrumbaba como antes. En su interior, algo había cambiado. Ya no era la mujer frágil que lloraba por cada rechazo, sino alguien que había demostrado su fuerza en la noche más oscura. Aún así, sabía que el camino no sería fácil. La batalla externa había terminado, pero la interna apenas comenzaba, la de ganarse un lugar definitivo en el corazón de todos, no solo en el de Tajuín. Una noche, el Consejo de Ancianos se reunió en secreto. La tribu necesitaba decidir cómo proceder ante el inminente regreso del enemigo, y también cómo tratar la unión cada vez más evidente entre el guerrero y la extranjera. Aunque no lo sabían, esas decisiones marcarían el rumbo no solo de la aldea, sino también del amor que crecía entre ambos. Ella, sentada junto a Tajuín mientras él descansaba, sintió en lo profundo que la calma era solo un espejismo. El verdadero reto aún estaba por llegar. La luna brillaba alta cuando los tambores resonaron en la aldea. El Consejo de Ancianos había hablado, y sus palabras se esparcieron como fuego entre los habitantes de la tribu. Los enemigos volverían, y esta vez lo harían con todo su poder. La derrota que habían sufrido los había llenado de rencor, y no descansarían hasta arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. El jefe lo dejó claro frente al pueblo. «No podemos huir. Si lo hacemos nos perseguirán hasta el último rincón. Aquí, en esta tierra que nos pertenece, resistiremos». Las miradas se cruzaron entre los miembros de la tribu. El miedo estaba presente, pero también el orgullo. No era solo un pedazo de tierra lo que defenderían, era su historia, sus ancestros y el derecho a seguir existiendo. Ella, sentada junto a Tajuín, sintió el peso de esas palabras en su corazón. Había encontrado un hogar, un lugar al que pertenecía por fin, y ahora corría el riesgo de perderlo todo. Miró al guerrero, aún convaleciente, y supo que la batalla que se aproximaba sería decisiva, no solo para la tribu, sino también para ellos dos. Esa noche, Tajuín la llamó con un gesto. Aunque su herida no estaba del todo cerrada, se levantó con esfuerzo y la llevó hasta la colina cercana a la aldea. Desde allí podían ver el horizonte iluminado por la luna, el río que brillaba como plata líquida y el vasto desierto extendiéndose más allá. «Mira», dijo él con voz grave, «esa tierra es dura, despiadada, pero también da vida al que sabe respetarla. Tú eres como ella». Ella lo observó en silencio, conmovida por sus palabras. Tajuín continuó: «Muchos aún no lo entienden,
Pero el Gran Espíritu no te trajo aquí por error. Trajo tu dolor, tu rechazo, para transformarlo en fuerza. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo nuevo, esperanza. Pasaron los días, y la tensión creció. Los vigías informaban que los enemigos avanzaban más rápido de lo esperado. La tribu reforzaba las empalizadas, escondía a los niños y almacenaba alimentos. Todo debía estar listo para un enfrentamiento que decidiría su destino. Ella no se quedó atrás. Junto con las mujeres preparaba medicinas, afilaba cuchillos y tejía vendas. Nadie la trataba ya como una extraña. Trabajaba hombro a hombro con ellas, compartiendo la carga y el cansancio. Sin embargo, aún había sombras en su camino. Algunos jóvenes guerreros la miraban con desconfianza, como si su cercanía con Tajuín fuera una amenaza al equilibrio de la tribu. Una tarde, uno de ellos se le acercó con dureza. «Cuando todo esto acabe, ¿qué pasará contigo? ¿Serás una de nosotros o volverás con los tuyos?» Ella lo miró fijamente y respondió con firmeza que sorprendió incluso a quien preguntaba. «Ya no tengo una ya. Mi lugar está aquí, con ustedes». Las palabras resonaron más allá de lo que ella misma esperaba. Era la primera vez que declaraba abiertamente lo que sentía, que esa tribu, ese pueblo que la había mirado con recelo, se había convertido en su hogar. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros cansados, los ancianos entonaron una plegaria al Gran Espíritu. Hablaron de unión, de valentía y de la fuerza que surge cuando todos los corazones laten al mismo ritmo. En medio de esa ceremonia, una de las ancianas más respetadas se levantó, caminó hasta donde estaba ella, y le colocó una cinta roja en el cabello. «Eres una con nosotros», le dijo con solemnidad. El murmullo de aprobación se esparció entre la gente. Incluso quienes dudaban bajaron la cabeza en silencio. Ella sintió que el peso de los años de rechazo caía como cadenas rotas, dejándola libre al fin. Al terminar la ceremonia, Tajuín se acercó a ella. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de fuerza. «Ahora ya no hay vuelta atrás. Lo que venga lo enfrentaremos juntos». Ella asintió, y en su mirada brillaba la misma determinación. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio inquietante. Los vigías regresaron con el rostro pálido. Los enemigos ya estaban cerca. Se podían ver las columnas de humo levantándose en el horizonte, señales de que se aproximaban con todo su poder. La tribu se preparó para lo inevitable. Los guerreros se pintaron los rostros con los colores de la guerra. Los ancianos encendieron hogueras en señal de resistencia, y las mujeres guardaron a los niños en las tiendas más seguras. Ella, con la pluma roja aún en la mano, se colocó junto a Tajuín. No había miedo en su rostro, solo una serenidad nueva, como si hubiera comprendido que, pase lo que pase, ya no era la mujer despreciada que había caminado sola por el desierto. Ahora era parte de algo más grande, y estaba lista para luchar por ello. Cuando el sol se elevó en el horizonte, el jefe levantó la lanza al cielo y gritó: «Hoy se decide nuestro destino». La tribu respondió con un rugido que estremeció la tierra, y ella, en medio de todos, sintió que su voz se unía a ese grito como nunca antes en su vida. Lo que estaba por venir sería la prueba final, la batalla que definiría si su historia terminaría en cenizas o renacería como un fuego eterno. El sol amaneció rojo, como si el cielo mismo presintiera la sangre que estaba por derramarse. Desde la colina las sombras enemigas se extendían como un enjambre interminable, avanzando con furia. La tribu, firme en su círculo de defensa, esperaba el impacto con la dignidad de quienes saben que luchan no solo por sus vidas, sino por su honor y su futuro. Ella estaba allí junto a Tajuín, con la pluma roja trenzada en su cabello. Ya no era la mujer que había llegado al desierto cargando solo dolor y rechazo. Ahora era parte de un pueblo, de una familia que había aprendido a verla más allá de su pasado. Sus manos temblaban, sí, pero en su pecho ardía un fuego nuevo, una valentía que nunca creyó tener. Los tambores resonaron, marcando el pulso del corazón apache. El jefe levantó su lanza al cielo, y el rugido de la tribu estalló como un trueno. Por la tierra, por la sangre, por el espíritu, el choque fue brutal. Flechas surcaron el aire, lanzas se clavaron en los escudos improvisados, y el suelo tembló bajo el galope de los caballos. Los enemigos avanzaban con furia, decididos a destruirlo todo, pero los apaches, con el recuerdo de sus ancestros en el alma, resistían con la fuerza de quienes saben que no hay mayor vergüenza que rendirse. Ella corría entre los heridos, llevando agua, vendaría heridas,
susurrando palabras de aliento. Su corazón se detenía cada vez que buscaba a Tawin en el caos, temiendo perderlo entre el polvo y la sangre. Y sin embargo, cada vez lo veía alzarse como un muro, luchando con la furia de un hombre que no pelea solo por sí mismo, sino por lo que ama. En medio del combate, uno de los líderes enemigos logró abrirse paso y cargó directamente contra Tawin. El golpe fue devastador, y el apache cayó de rodillas. Un grito escapó de su garganta. Tawin, sin pensarlo, corrió hacia él. El enemigo levantó la espada para darle el golpe final, pero ella, con la misma determinación que había descubierto en la batalla pasada, se interpuso entre ambos. Cerró los ojos, lista para recibir la estocada. Pero la lanza de un joven guerrero apache atravesó al atacante en el último instante. El enemigo cayó, y el círculo de la tribu se cerró sobre ellos, protegiéndolos. Ella cayó de rodillas junto a Tawin, sujetándolo con todas sus fuerzas. «No me dejes», susurró, con lágrimas ardiendo en sus mejillas. Él abrió los ojos, cansados pero firmes, y murmuró: «No vine al mundo para dejarte sola». Ese instante pareció detener el tiempo. El sol, que hasta entonces había estado teñido de rojo, comenzó a brillar con más fuerza, iluminando el campo de batalla. Como si el mismo cielo reconociera la valentía de aquel pueblo, la furia enemiga empezó a ceder. La tribu, inspirada por la resistencia de sus guerreros y la fe de sus mujeres, contraatacó con una fuerza imparable. Uno a uno los invasores fueron retrocediendo. Lo que había comenzado como una avalancha, terminó convertido en una retirada caótica. Los enemigos, derrotados una vez más, huyeron hacia el horizonte, dejando tras de sí el eco de su fracaso. El silencio volvió, pesado y solemne. La tierra estaba marcada de sangre, pero la tribu seguía en pie. El jefe alzó las manos al cielo y gritó con voz quebrada: «El gran espíritu nos sostuvo una vez más». Los cánticos de victoria se elevaron, pero ella apenas escuchaba. Solo tenía ojos para Tawin, que respiraba con dificultad, pero seguía vivo. Sus manos lo sostuvieron, sus lágrimas cayeron sobre su rostro, y en su corazón supo que ese hombre no era solo su protector, sino su destino. Con el paso de los días, la tribu reconstruyó lo destruido. Los muertos fueron honrados con cantos, los heridos sanados con paciencia, y en medio de todo, algo había cambiado. Ya nadie la veía como una extraña. Para los niños era la mujer que había corrido al fuego para salvarlos. Para las mujeres era una hermana que había compartido su carga. Para los hombres era una prueba de que la fuerza no siempre está en las armas, sino en el corazón. Una tarde, frente a toda la aldea, el jefe tomó la palabra. Ella llegó aquí cargando el peso del rechazo. Pero hoy, ante todos, declaro que su espíritu es apache. Los aplausos y los cantos llenaron el aire. Una anciana se acercó y le pintó una línea roja en el rostro, símbolo de unión y pertenencia. Ella lloró, pero no de tristeza, sino de una felicidad que jamás creyó posible. Tawin, ya recuperado, tomó su mano y la levantó frente a todos. No hubo necesidad de palabras. En esa unión estaba escrita la promesa de un futuro juntos. Y así la mujer que un día fue expulsada como inútil, halló en el desierto no solo un hogar, sino el amor más grande. Aprendió que la vida no se mide por lo que nos niega, sino por lo que somos capaces de dar a pesar de todo. Porque en los brazos de un apache, descubrió que el verdadero valor no está en traer hijos al mundo, sino en vivir con amor y dignidad cada instante que el gran espíritu regala.